Apreciados hermanos, el Evangelio del domingo cuarto del tiempo de Adviento está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Se trata de la visita que hace María a Isabel. El texto dice así: En aquellos días María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. La pregunta que nos hacemos inmediatamente es cuál es la intención del evangelista Lucas al narrarnos este episodio, que en realidad pareciera que no constituye un hito importante en la vida de Jesús y más que un buen ejemplo de servicio, como que no nos aporta mucho para nuestra fe. Es que si lo leemos como un relato de crónica no tendría mucho sentido. ¿Por qué no podríamos explicar algunos elementos? Por ejemplo, la reacción del niño que hasta ahora se estaba gestando en el vientre de Isabel. Se dice que saltó de gozo, de alegría. Tal vez se pudo mover en el vientre de la madre, pero ¿cómo explicamos que fue por el gozo y la alegría que saltó? No podríamos explicar fácilmente que María hiciera un viaje tan largo desde Nazaret a la montaña de Judá, unos 140 kilómetros. Ella tenía por al menos unos 13 años para hacer este viaje. Y además, porque ella era la que tenía que reemplazar a las amigas y parientes de más edad y más expertas en atender a una embarazada que seguramente tendría Isabel en Ain Karen, que era el lugar donde vivían en la montaña de Judá. ¿Cómo entender que María se quedó allí solamente 3 meses y justamente cuando más la necesitaba Isabel en el momento del parto regresó a su casa? Es más, si observamos atentamente el diálogo entre estas dos mujeres, notamos que hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Es como si estuviesen hablando dos expertas de la Sagrada Escritura. Tratemos de explicar este bellísimo texto y de captar el mensaje que nos trae. En primer lugar, se dice que María saludó a Isabel. Parece algo sencillo y banal. Sin embargo, para la cultura del tiempo, el saludo es supremamente importante y se utiliza la palabra shalom, que por lo general la traducimos con paz, pero realmente significan todos los bienes que Dios ha prometido a su pueblo y que se deben materializar en la venida del Mesías, como dice el Salmo 72, que en sus días florezca la justicia y abunde la paz hasta que se apague la luna, es decir, por siempre. Así que en labios de María, la palabra paz es el anuncio de que ha llegado al mundo el Mesías esperado, y con él el reinado de la paz y la justicia del que hablaron los profetas. En efecto, más adelante en la narración del Evangelio de Lucas, Jesús pedirá a sus discípulos que en cualquier casa donde entren digan primero paz a esta casa. El segundo detalle, María saluda a Isabel diciendo: bendita tú entre las mujeres. Justamente en el Primer Testamento hay 2 mujeres que son saludadas de la misma manera. Se trata de Yael en el libro de los Jueces y de Judith. Estas 2 mujeres son saludadas así porque lograron destruir a los opresores del pueblo de Israel en un momento determinado de la historia. No es que la Biblia esté incitando a la violencia, no, sino que en la mentalidad de la época se vean estos signos como una maravilla de Dios que se vale de instrumentos frágiles, pobres y humildes para destruir a los potentes que oprimen al pueblo. De este modo, María se ubica dentro de las personas que son instrumentos de Dios, humildes, débiles y pobres, pero así Dios realiza su obra de salvación. De hecho, María nos ha entregado su Hijo
para la salvación de toda la humanidad. Isabel continúa: ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? También esta frase ha sido copiada del Primer Testamento. Fue pronunciada por David en una ocasión muy solemne, cuando el arca de la alianza, en la que se creía que el Señor estaba presente, fue transportada a Jerusalén. Cuando el rey David la recibe, exclama: ¿cómo es que viene a mí el arca de mi Señor? Hay otros aspectos particulares que son significativos y que evidencian el paralelo con el episodio del Arca de la Alianza que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Tanto María como el arca permanecen 3 meses en una casa de Judea. El arca se recibe con danzas, gritos de júbilo, cantos de fiesta, y además es fuente de bendición para la familia que la acoge. Y María, entrando en casa de Zacarías, hace saltar de gozo al pequeño Juan, que representa a todo el pueblo del Antiguo Testamento que celebra con júbilo la llegada del Mesías. Ahora es evidente que Lucas pretende presentar a María como la nueva arca de la alianza. Desde que Dios eligió hacerse hombre, ya no habita en construcciones de piedra, en un templo, en un lugar sagrado, sino en el vientre de una mujer. El Hijo de María es el mismo Señor. A donde quiera que llegue María, la nueva arca de la alianza, allí habrá una explosión de gozo. El Bautista salta de felicidad en el vientre. Isabel grita de gozo por haber sido visitada por el Señor. Los pobres exultan porque ha llegado el momento de su liberación. Es el gozo que caracteriza los tiempos mesiánicos. Lo experimentará Zacarías, quien bendicirá al Señor porque ha visitado y redimido a su pueblo. Se alegrará Simeón cuando toma en brazos al niño y contempla con sus propios ojos la salvación preparada por Dios para todos sus pueblos, luz para iluminar a las naciones. Además, Isabel dice a María: bienaventurada la que ha creído. Esta es la primera bienaventuranza que se encuentra en el Evangelio de Lucas, y notemos que está formulada en tercera persona, no dice bienaventurada tú. Esto indica que la bienaventuranza no está reservada únicamente a María, sino que se extiende a todos aquellos que confían en la palabra del Señor. Esta misma afirmación la encontramos en el Evangelio de Juan, al final, cuando el resucitado se dirige a Tomás: bienaventurados aquellos que no han visto, pero han creído. Con este pasaje, Lucas está dando un mensaje a los misioneros de su época, pero por supuesto que a cada uno de nosotros que integramos hoy la comunidad cristiana. El portador del Evangelio, así como María, se convierte en un arca de la alianza, en portador de la presencia del Señor, y lo comunica con urgencia, como hizo María yendo apresuradamente a casa de Isabel. Y quien escucha la buena nueva del Evangelio tendrá que saltar de gozo en el seno de la comunidad, en la iglesia, así como se alegró Isabel y el niño que llevaba en su seno. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos el Evangelio? ¿Saltamos de gozo y alegría y salimos luego apresuradamente a comunicarlo a nuestros hermanos? Les deseo un feliz domingo.